Quisiera comenzar hoy con Mateo, el Evangelio. San Mateo 9:9, capítulo 9, versículo 9. Y justamente el autor de este Evangelio, que realmente el Espíritu Santo, usando a Mateo, habla de sí mismo y su encuentro con Jesucristo. Él, uno que cobraba tributos, no bien visto por sus compañeros judíos, tiene un encuentro con el Maestro. Y dice el versículo: pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó, ¿y qué dice? Así tal cual. El llamado fue y es hoy a seguir Jesús. En el Antiguo Testamento vemos que la relación de Dios con los hombres es distante por el corazón del hombre endurecido. Y en este contexto, Dios se limita a darle una serie de leyes a las cuales los hombres deben ceñirse. No porque Dios no quiera una relación mayor, pero porque el hombre no quiere una relación mayor con Dios. Pero en el Nuevo Testamento tenemos a Jesucristo que interviene en la historia del hombre, muriendo por sus pecados, y a través del Espíritu Santo el corazón del hombre es tocado, y ahora Dios hace el llamado que siempre quiso hacer: sígueme, sígueme. No es una serie de reglas y ordenanzas, sino que es un llamado más profundo y, me atrevo a decir, revolucionario para el corazón del hombre, que ahora está ablandado, dispuesto a escuchar de Dios, dispuesto a seguir a Jesús. O sea, no es un solo creer, sino que es seguirlo a Él en su espíritu, en el espíritu de Jesucristo, seguirlo teniendo el corazón que tenía Jesús, seguir a Jesús en sus pasos, o sea, tener también su sentir. Jesús visitaba pueblos y se juntaban multitudes. Se acercaba. Y así hoy Jesús se acerca a tu vida. Pero después te dice: sígueme. No te quedes en ese pueblo de comodidad, de una fe humana, leyes y reglas, sino que como yo camino, camina conmigo. Como yo siento, siente conmigo. Como yo veo, te doy ojos para que veas como yo. Y ese es el legado de Jesucristo y su iglesia. De tal forma que toma un grupo de hombres y mujeres, vemos en Pentecostés, comunes, algunos muy doctos, otros no tanto, pero llenos
del Espíritu de Jesucristo, y cuando alguno de ellos llegaba a un lugar, fíjense en esto, representaban a Jesús. No tengo una fe lejana, una creencia a media, sino que lo sigo a Él, camino como Él, por tanto, le represento donde voy. ¿Se entiende? Dios se mueve a través de estos seguidores que caminan como Él. Cada uno de nosotros con nuestras personalidades, con nuestras formas de ser, todos diferentes. Pero Dios en nosotros porque hemos decidido seguirlo. Lo seguimos. Caminamos como Él caminó. Hoy en día muchos se declaran cristianos adheriéndose a algunos valores cristianos aquí, algunas leyes y mandatos ahí, algunas reglas básicas, pero la gran mayoría lejos de realmente decidir seguir a Jesús donde Él vaya. Fíjense un ejemplo ahí mismo entre los mismos discípulos. Y voy a leer de Lucas capítulo 9, versículo 51. Este pasaje es tragicómico, pero en realidad es trágico. Porque los discípulos caminaban con Jesús, pero no caminaban como Jesús. ¿Se entiende? Cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, Jesucristo afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Se entiende, no? El contexto, Jesús va a ser crucificado. Él lo sabe. Qué fuerte. Afirma su rostro. Se prepara. 3 años trabajando con los discípulos, esperando que ellos sepan caminar como Él. Pero ocurre esto. Y envió mensajeros delante de Él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Los samaritanos adoraban en otro lugar y estaban en enemistad con los judíos que adoraban en Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Punto final querían darle al asunto a los enemigos. Entonces, volviéndose Él, les reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre, Jesús, no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y si fueron a otra aldea. ¿Se dan cuenta? Estando con Jesús, pero no caminando como Él caminó, siguiéndole a Él en sus pasos. Ese es el llamado. No hay otro llamado de parte de Dios para tu vida. El llamado es: sígueme. ¿Lo estás siguiendo? Y solamente quisiera mencionar
dos aspectos, porque hay muchos, pero dos aspectos necesarios para seguir a Jesús. En realidad es uno, y voy a tocar uno adicional, porque el aspecto central, es uno. Claramente estando arrepentido y creyendo en Jesús, es estar llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Hace 30 años atrás, visitando con mis tíos, escuchando que había un camino angosto y que Jesús me invitaba a seguirlo, de 16 años. Yo salí de su casa pensando, claro, de todas maneras, voy a seguir a Jesús. Y duré una mañana. Ya en la tarde era más como Jacobo y Juan tirando fuego sobre gente. Ya ni eso al día siguiente. Me di cuenta claramente que yo no podía seguir por ningún motivo a Jesús. No estaba cerca, no estaba lejos, estaba infinitamente perdido, imposibilitado, desde mi hablar, mis gestos, mis motivaciones, mis pensamientos íntimos. Desde ningún ángulo estaba preparado para seguir a Jesucristo. Y Jesucristo, despojándose de su gloria, viene a la tierra y Él camina como hombre. ¿Cómo lo hizo? Lleno del Espíritu Santo. Ahí dice, Lucas 4:1. Jesús lleno del Espíritu Santo. Así comienza su ministerio. Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. De inmediato le toca una prueba que él pasa. Una prueba donde el diablo le habla de la riqueza y del mundo y le pone todo por delante. Pero Jesús lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Dios, la tercera persona de la Trinidad, que viene a habitar a los que creen en Jesús y están arrepentidos de su vida y quieren seguirlo, viene y habita dentro de nosotros, cambiándonos de forma real. De forma real. Por una gracia, un amor de Dios. Es tal el amor de Dios que da de sí mismo, de su espíritu, porque si no, no podemos seguirlo. Esta escritura, Gálatas, el apóstol Pablo escribe Gálatas y en el capítulo 5, 22 dice: mas el fruto del Espíritu, cuando uno tiene el Espíritu Santo, uno camina como caminó Jesús y puede seguirlo. Así caminó Jesús. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre,
templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay que preocuparse aún de la ley, porque pasaste por arriba de todas las ordenanzas, porque estás lleno de gozo, lleno de amor, de paz. Estas cosas da el Espíritu Santo y va produciendo en nuestra vida. Si tenemos el Espíritu Santo, podemos seguirlo, porque así caminó Jesús. Si tenemos el Espíritu Santo, podemos seguirlo. Debemos estar llenos del Espíritu Santo. Y voy a ir terminando, pero no tan rápido. Es una terminada como más o menos lenta, así. ¿Ah? Porque quiero solamente esta mañana, y este es mi sentir, quiero que ustedes capten la invitación de Jesucristo. Es: sígueme. Y quiero darles una mirada de un aspecto de cómo es ese seguirle. Lleno del Espíritu Santo, de esta forma, y voy a tomar solamente una característica de Jesucristo. Que si tú decides seguirle y eres lleno del Espíritu Santo, así debes caminar como Él. ¿Cómo caminó Jesús? Un aspecto de todos los que mencionamos, de forma mansa. Mansa. Yo no sé ustedes, pero de manso yo no tenía nada. Nada de manso. Ay, que me vengan a decir a mí. Ustedes no saben quién soy yo. Yo soy hijo de mi papá y mi mamá. Así que por favor dejemos las cosas claras. Veamos cómo era Jesús. Una escritura más. Acompáñenme con una escritura. Quiero que vean a Jesús, porque ahí está caminando. Él va caminando. Quiero que lo vean caminando y cómo caminaba. Y esa es la invitación. Y se van a dar cuenta cuánto necesitan del Espíritu Santo, porque, cómo caminaba Dios. Filipenses 2:5, el apóstol dice lo siguiente, de cómo era el sentir del caminar de Jesús. Dice: haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. La Escritura deja claro que Jesús es Dios. La palabra igual es la palabra en el griego del triángulo que tiene los tres ángulos iguales. Claro, isósceles. Jesús es Dios y siempre lo fue. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice la palabra que Dios se hizo hombre. Jesús cuando ora le dice: Padre, en Juan 17, Padre, devuélveme la gloria que tuve antes. Jesús dejó toda la gloria de Dios y se hizo hombre. Así, se hizo así. ¿Qué hay acá? ¿Perdón? Un envase. Ok, sí, hay un envase. Sí, pero ¿qué hay? Es transparente el envase, pero ¿qué hay en el envase? ¿Nada? ¿Hay algo? Sí. No hay nada. Está vacío.
La verdad es que no está vacío. Mira, hay en sus casas, yo creo, en esta época, ¿alguien tiene como super vista o no? O lentes, no sé cuánto. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Pero, Marilyn, ¿qué hay? Un agujero. ¿No? La tapa. Mira bien. Sí, hay hormigas. Hormigas. No, si cuando son 5 o 6 no se ven, pero en mi casa son como 5.000. Ahí sí que se ven. Estas hormigas que debo reconocer, yo estoy a favor de las hormigas. Estoy totalmente a favor. Estoy a favor de respetar todos los animales. Los más pequeños, Dios sabe por qué los puso. Él tiene una explicación para todas estas cosas. Pero sí debo reconocer que cuando se han metido en la mantequilla, mi actitud no es la misma. Y no voy a contar lo que he pasado en estos días. Incluso cuando algunas hormigas ya no están con nosotros, porque estaban en mi mantequilla, tengo que reconocerle que no me he sentido tan mal. Ahora, la distancia que hay entre mi tamaño y el tamaño de una hormiga es importante, lo reconozco. Ustedes no veían estas hormigas, pero la distancia que hay entre Dios creador y nosotros es mucho mayor. Mucho mayor. Somos como nada. Somos como nada. Desde el espacio, y no estamos hablando de la luna y el señor Armstrong, estamos hablando de galaxias y cúmulo de galaxias. En esa perspectiva, yo casi se podría decir que somos nada. Esa es la realidad nuestra, no otra, esa, porque hay un contexto, que es el universo. La Biblia dice que Dios se hizo hormiga. Dejó su gloria. El que creó el universo, Adonai, El Shaddai, el principio y el fin, Elohim, y se hizo hormiga. Se humilló y no queda ahí. Se hizo hombre, siervo. Y la palabra siervo, doulos, significa, ¿alguno sabe? Esclavo. Se hizo hombre esclavo a la disposición del Padre para servirnos con su vida a nosotros. A Él seguimos. Fue obediente hasta la muerte, y la muerte más horrorosa que existía en esos tiempos. Andar con una cruz es algo importante. Es como andar con una silla eléctrica o una soga, pero mucho peor. No era una muerte rápida, era una muerte lenta. Él se preparó porque Él desde su llegada fue un cordero. Un cordero. Preparándose para ser muerto por nuestros pecados. En esa humildad caminó.
Y ahora nos llama a nosotros. Yo no puedo. Ustedes no pueden. Sin la llenura del Espíritu de Dios. Ese es un ejemplo. Se lo doy para que ustedes tengan sed de ser llenos del Espíritu Santo. Y así confíen, amados, confíen que si están llenos del Espíritu Santo, van a poder responderle a Jesús, ¿qué te dice hoy? Sígueme. No dice otra cosa. Él murió por nuestros pecados. Ya murió. No tenemos que castigarnos. Él ya fue castigado. Ya sufrió. Tenemos que solamente creer en ese sacrificio en la cruz y seguirle. Creerle y con el Espíritu Santo empezar a caminar un pasito, otro pasito, y el Espíritu Santo nos va a ayudar. Entonces hoy, yo quisiera, ahí en sus asientos donde ustedes están, yo quisiera orar. Yo todavía me equivoco todos los días. Todos los días. Pero Jesús me mira y me dice, Mauricio, hoy sígueme. Digo, oh Espíritu Santo, vamos, ayúdame. Y el Espíritu Santo, cuando empieza a tocar mi corazón, me cambia y puedo hacerlo. Porque es Él. Es Él el que me ayuda. Me ayuda a seguirlo. Lo hace posible. Y personas que te tratan mal, Espíritu Santo vamos, manso, acuérdate, manso. Ah, ok. Sí, Espíritu Santo, manso. Manso contigo. Manso como Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Manso como Él. Yo lo sigo a Él, tú me ayudas, yo camino como Él. Eso es. Así que ahí donde están, sentados, ¿dónde están? Yo quiero invitarle a una oración. Cada uno lo hace, cada uno de su corazón. Me puede acompañar. Asintiendo en su corazón, estando de acuerdo en su corazón, confesando con su boca. Oremos. Padre Santo, te doy gracias por tu Hijo Jesús, que murió en la cruz por todos mis pecados. Yo quiero caminar contigo, Jesús. Necesito tu Espíritu Santo. Quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Entra en mi vida. Cambia mi vida, Dios. No puedo sin la ayuda tuya. Cambia mi corazón. Dame una nueva vida. Yo creo en ti, Jesucristo, y yo recibo tu Espíritu Santo con desesperación. Pido que tú transformes mi vida para caminar contigo, Jesús. Gracias, Padre, por tu Espíritu.